Damos inicio hoy a la clase número 18 con el tema discípulos y apóstoles. Esas dos palabras que a veces utilizamos como indistintamente y que vamos a ver cómo en la Biblia tienen cada una su importancia, cada una su matiz. Vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues una vez que hemos terminado de contemplar cuál es la misión de Jesús, cómo Él se presenta como aquel que trae el reino de Dios y aquel que viene a establecer ese reinado de Dios a través de una misión liberadora, vamos a ver cómo Jesús desde el principio de su ministerio público quiere rodearse de discípulos. Él sabe que Él ha asumido la naturaleza humana y que va a morir. La epístola a los Hebreos, recuerden que leemos ese texto en el capítulo 4 que nos dice, Él es igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Por lo tanto, Jesús sabía que Él un día iba a morir, pero el reino de Dios no. Y su misión va a continuar en la iglesia. Entonces, este capítulo vamos a sentirlo así, como Jesús que empieza a poner las bases de lo que va a ser la futura iglesia, que va a continuar entre los hombres la misión de establecer el reinado de Dios. Jesús no es un maestro solitario. Jesús quiere compartir su trabajo con nosotros, así como Dios, creador, utiliza al hombre como colaborador para que haga co-creación con él, transmitiendo la vida a otros hombres. Jesús también quiere que este reino de Dios que Él viene a implantar continúe a lo largo de los siglos. Y eso va a ser a través de los discípulos, a través de los apóstoles. Y vamos a tocar este tema en una doble perspectiva. Yo no quisiera que nada más lo viéramos como algo que sucedió en la historia. Tendemos a hacer eso con los evangelios. Jesús vino, escogió a 12, tuvo discípulos, lo siguió la gente, todo lo hacemos en pasado. Hoy quisiera que lo viéramos en la doble perspectiva. Por un lado, lo que sucedió en aquel momento histórico, cómo fue históricamente, pero también en una perspectiva vivencial. ¿Cómo entro yo aquí? ¿Qué tiene que ver con mi vida? No es un acontecimiento que sucedió para que yo lo conozca, que pasó, sino es un acontecimiento que sucedido en la historia, tiene que afectarme a mí vivencialmente. Yo voy a tener que ser capaz de responder al final de esta clase en esta futura iglesia que Jesús estaba formando, ¿en qué nivel me encuentro yo? Vamos a ir viendo cómo de entre la gente que seguía a Jesús había 3 grupos. El grupo como más exterior, que es el grupo de la muchedumbre. Luego un grupo más pequeño, que es el de los discípulos, y luego el de los 12 apóstoles. Quisiera ver, por favor, un texto en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 7, para que veamos este grupo, la muchedumbre. Marcos 3:7 dice, Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, una gran muchedumbre. Al oír lo que hacía, acudió a él. Este texto nos revela mucho sobre quién es esta muchedumbre.
es gente que ha oído hablar de Jesús y dice, yo voy con él a ver qué puede hacer por mí. Podemos decirlo sin querer hablar feo, es una muchedumbre que tiene un interés utilitarista en Jesús, pero es una muchedumbre que tiene una fe muy débil en Jesús. A veces Jesús va a decir, esta fe no es de fiarse, porque a la primera se va a caer. Una fe basada nada más en milagros, una fe basada nada más en lo que el otro puede hacer por mí, no es una fe muy sólida. Entonces, ¿qué hace Jesús? De esta grande muchedumbre que lo empieza a seguir, viene un segundo grupo, un poquito más reducido. Y les tengo una buena noticia, nosotros somos de ese grupo, porque son los discípulos. Discípulo no quiere decir lo mismo que apóstol. Discípulo es alguien que sigue a un maestro. Nosotros somos discípulos de Jesús. Uno, por nuestro bautismo. Nuestro bautismo nos ha hecho seguidores de Cristo, injertados en Cristo. Y segundo, porque hoy estamos aprendiendo de Jesús como maestro. Hemos dejado, por pura gracia de Dios, porque aquí ninguno hemos hecho ningún mérito, hemos dejado ese gran grupo interesado por lo que Jesús puede ofrecerme y nos hemos empezado a interesar por conocer un poquito más quién es Jesús. Ese es el grupo de los discípulos. Y de entre este grupo de discípulos, Jesús va a tomar a 12 y a esos 12 los va a instituir como un grupo al que nosotros conocemos como el grupo de los 12 apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Más adelante muchos serán enviados, pero en este momento de la vida de Jesús son la muchedumbre, los discípulos y después este grupo de 12. El Papa Francisco, y siempre me gusta hacer mención de lo que el magisterio de la Iglesia nos está enseñando en el momento presente, para que ustedes comprueben cómo esta enseñanza que están recibiendo va totalmente de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. El Papa, cuando nos habla, nos dice que somos discípulos. Quiero leerles un texto que dice: Jesús está en medio de la gente, la acoge, le habla, la cura y le muestra la misericordia de Dios. Y de la gente elige a 12 apóstoles para estar con él y sumirse como él en las situaciones concretas del mundo. Somos esa multitud de discípulos del Evangelio. Tratamos de seguir a Jesús. Preguntémonos, ¿cómo sigo a Jesús? Tengo que hacer vivencial este capítulo de discípulos y apóstoles. ¿Cómo sigo a Jesús? Él nos recuerda que seguirlo es salir de nosotros mismos y hacer nuestra vida un don suyo para los demás. Palabras del Santo Padre. Fíjense cómo es como el mismo temario, si quisiéramos decir. Después de que Jesús ha practicado toda esta acción liberadora, esta multitud representada por tanta gente que lo sigue, dice Jesús, de ustedes ahora quiero unos discípulos, alguien que me siga como compañero de misión. Entonces vamos al primer apartado de este grande capítulo de discípulos y apóstoles que se llama Los primeros compañeros. Voy a seguir tomando el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 1, después de que Jesús anuncia en el versículo 15 la llegada del reino de Dios, inmediatamente después toma a los primeros compañeros. Leo en el versículo 16, Marcos 1, 16. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a 2 personas, a Simón y a su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Fíjense cómo Jesús aprovecha las capacidades naturales de estos hombres
y los invita a transformar esa capacidad natural que Él les ha dado, pero ahora en vista de otra misión. No pescadores de peces, sino pescadores de hombres. No seamos tan ingenuos de pensar que alguien se te aparece y te dice, te invito a ser pescador de hombres, y tú le dices, ay, sí, vamos a pescar hombres. No. Jesús ha anunciado primero el reino de Dios. A lo que estos hombres quieren adherirse es a ese reino de Dios. A lo que le están diciendo sí estos hombres es a participar con Jesús en la implantación de ese reinado de Dios en el mundo, que incluirá la llegada de muchos hombres que puedan gozar y que puedan beneficiarse de ese llamado. Entonces veamos cómo los evangelios nos están dando el llamamiento particular de algunos de los apóstoles o de los discípulos, no de todos. En particular vamos a leer nada más el llamamiento de 7. Llevamos 2. Simón, que va a ser después llamado Pedro, y su hermano Andrés. Y después, versículo 19, continúa caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Más que pensarnos en qué barbaridad que tuvieron que dejar al papá, eso no es lo que nos quieren enseñar los evangelistas, sino cómo el trabajo por la evangelización requiere dejar otras cosas, ¿no? Hay a veces que a lo mejor lo podemos unir un poquito al texto en el que Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz de cada día, renuncie a sí mismo, niéguese y venga conmigo. ¿Sí? O sea, deja todo lo demás, porque el reino de Dios bien vale la pena. Y entonces llevamos 4. Simón, Pedro y su hermano Andrés, Juan y su hermano Santiago. Y después vamos a leer en el Evangelio de San Mateo. Les quiero leer 2 textos sobre el llamamiento de Mateo, porque en el Evangelio de San Mateo dice que se llama Mateo. En cambio, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas dice que se llama Leví. Nosotros hemos conservado Mateo. Pero vamos a leer los 2 textos sobre Mateo. Primero en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9 dice así: Cuando se iba de ahí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. El verbo seguir es importante. Seguir no es ir como un borreguito atrás. Seguir es venir conmigo, conóceme. En el Evangelio de Juan hay una frase más bonita. Se quedaron a morar con él. Le preguntan, ¿dónde moras? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu mentalidad? Sígueme quiere decir eso. Y va Mateo. Pero eso es en el Evangelio de San Mateo. Pero si lo vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 13, en vez de decir lugar, en vez de decir vocación de Mateo, dice vocación de Leví. Entonces dice, salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y si leemos Lucas, también le llama Leví. Entonces, le podemos llamar Mateo o le podemos llamar Leví. Y en el Evangelio de San Juan vamos a encontrar a los otros 2 que son llamados por su nombre. Nada más son 7, llevamos 5. Vámonos al capítulo 1 de San Juan, en el versículo 40. Voy a leer desde el versículo 40, Juan 1:40. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan Bautista y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dice desde el primer momento, ya vamos a ahondar un poco más en eso, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefás, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró al sexto, a Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Y después, en el versículo 45 al 51,
está el encuentro de Jesús con Natanael, que en el Evangelio de Juan es Natanael, pero en los otros evangelios es Bartolomé. Más adelante les voy a mostrar una tabla con los nombres de los apóstoles en cada evangelio para que vean las diferencias, pero son los 12 que hemos conocido siempre, ¿no? Pero lo que quiero reflexionar es esto. Los primeros compañeros están llamados a ser discípulos. Sígueme. Y nosotros somos discípulos. Entonces, ¿a quién le dijo Jesús? Los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Al grupo de los 12 que todavía no está instituido o al grandísimo grupo de los discípulos? A los discípulos. Esa es nuestra misión. Anunciar junto con Jesús la llegada del reino de Dios como discípulos de Jesús. A nosotros hoy Jesús nos dice, necesito pescadores de hombres. A los discípulos, no al grupo de los 12. Yo creo que hemos relegado nosotros esta palabra de Jesús a el Santo Padre, los obispos y los sacerdotes. Y no, es para los discípulos de Jesús. Él nos dice, sígueme, ven conmigo, conóceme. Pasa un tiempo conmigo para que veas lo que digo, para que veas lo que hago y luego tú puedas continuar con esa misión. Discípulos. Después nos dicen los evangelistas que de ese grupo de discípulos, Jesús instituyó a un grupo de 12. Y eso lo tenemos en los 3 evangelios sinópticos. Juan no se ocupa de ese tema. Vamos a leer primero en el evangelio de San Marcos, porque cada uno de los evangelistas da un matiz diferente. O sea, cada uno de ellos nos va a decir para qué los escogió o cómo fue que los escogió. Entonces, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice, institución de los 12. Subió al monte y llamó a los que él quiso. No llamó por méritos, no llamó por influencias, ni por recomendaciones, ni porque la gente fuera piadosa. Llama a quien quiere. Eso es algo que tenemos que aprender mucho. La elección solo depende del amor de Dios que llama. Y a eso tiene que haber una respuesta del hombre, sí o no. Él llama a quien quiere. Y luego dice, cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 y viene el para qué. Primero, para que estuvieran con él, primero que nada, para que estén más cerca de él y después para enviarlos. Y enviarlos es para hacerlos apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Primero, para que estén conmigo y después los envío. ¿Cómo vamos a poder dar testimonio de Jesús si no estamos primero con él? ¿Y a qué los envió? A lo mismo que él hacía, dice. Para enviarlos, 1, a predicar, a anunciar el reino de Dios. ¿Y cuál era la primera consecuencia de la llegada del reino de Dios? Con el poder de expulsar a los demonios. Entonces, ¿cuáles son como las características del grupo de los 12 en el Evangelio de Marcos? Jesús llama a los que él quiere, los envía a una misión, la misma que la de él, predicar y liberar. Ahora vamos a verlo en el Evangelio de San Lucas. Vámonos a Lucas en el capítulo 6, en el versículo 12. Lucas tiene un detalle particular. San Lucas es el evangelio de la oración. Entonces, siempre que Jesús va a tomar alguna decisión, San Lucas lo presenta siempre en oración. Y dice, por aquellos días se fue al monte a rezar y se pasó la noche orando a Dios. ¿Cuál sería el tema de la oración de Jesús? La elección de los 12. Al día siguiente los va a elegir. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos. Llamó a los discípulos y de entre ellos llamó a 12, a los que llamó también apóstoles. Y después, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, tenemos la narración de Mateo. Capítulo 10, versículo 1 de Mateo, que dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién? A los 12 discípulos. En este caso está utilizada
la palabra discípulos para hablar de los apóstoles. Fueron discípulos y después apóstoles. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Los voy a leer ahora en el Evangelio de San Mateo, pero después vamos a ver cómo son diferentes. Primero, Simón. Probablemente ya les esté apareciendo un gráfico en el que tenemos la lista de los 3 evangelistas, cómo nos dan los nombres de los apóstoles, y siempre aparece, fíjense qué chistoso, hasta arriba, Pedro con su nombre Simón, porque después Jesús le va a cambiar el nombre, y al final va a aparecer siempre Judas Iscariote. El orden puede variar en la presentación de los evangelistas, cada uno tiene libertad para ponerlos en el orden que quiera, pero siempre se respeta a Pedro en el primer lugar. Y eso es importante porque ya en la iglesia de tiempos de los evangelistas, Pedro tiene una primacía. Y no tiene una primacía porque él sea el más importante porque él tiene algún mérito personal, sino porque Jesús quiso. Y ahora sí que contra eso, pues nadie puede ir. Jesús fue el que lo instituyó. Entonces leo los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el del Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote al que le entregó. Y Jesús envió a estos 12. Envió quiere decir, los hizo apóstoles. Pero pueden ustedes hacer sus comparaciones. Pero esto es un dato muy importante. Imagínense que a algún niño le piden una tarea y le dicen que busque en la Biblia los nombres de los 12 apóstoles. Y el niño consulta el Evangelio de Marcos, pero la maestra consultó el de San Lucas. Y el orden a lo mejor es distinto y los nombres no coinciden. A lo mejor le ponen una mala nota. Y eso es nada más por no saber que tengo que tomar los 3 textos. O que la maestra diga, consígueme los nombres de los apóstoles según el Evangelio de San Mateo. Esas son de las pequeñas cosas que nos van ayudando en la vida para decir cómo es necesario que yo conozca la Escritura, cómo es necesario que yo sepa cómo está escrita la Biblia. Bueno, entonces ya tenemos a los discípulos, ya tenemos el grupo de los 12. Y de los 12 habíamos dicho, Jesús le va a dar un lugar especial a Pedro. Quiero leerles un párrafo que está en su libro en la página 72, que es de un documento del Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium. Y en la Lumen Gentium dice el Concilio Vaticano II. Y esto es una constitución dogmática, quiere decir, es un documento con el peso de dogma para nosotros. Jesucristo, pastor eterno, edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles lo mismo que él fue enviado por el Padre. Ahí tienen un texto que dice Juan 20:21. En Juan 20:21 Jesús les dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y quiso que los sucesores de aquellos, los obispos, fuesen los pastores en su iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero para que el mismo episcopado fuese uno solo e indiviso, puso al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro, e instituyó Jesús en la persona del mismo el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. Jesús no instituyó a Pedro como el ejemplo de vida moral, ni el ejemplo de virtud cristiana, ni el más lindo de todos los hombres, sino como principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. Entonces vamos a leer los textos de la Biblia en los que Jesús le da este encargo a Pedro. Vamos primero al capítulo 16 de San Mateo. Capítulo 16. Voy a leer a partir del versículo 15. Jesús les preguntó, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Leemos Hijo de Dios con H minúscula. A esto le replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre. Es decir, tú no podrías confesarme Mesías por tus propias capacidades humanas, sino que esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y con esa autoridad yo te digo que tú eres Pedro. Y le cambia el nombre. Le cambia el nombre. Entonces, primera cosa, cambio de nombre. En la Biblia quiere decir cambio de misión. Lo tengo que comentar, pero hoy el evangelio que tocó fue cómo Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Como que ese cambio de nombre crea una nueva realidad en la persona. Ya no vas a ser nada más Simón, sino ahora vas a ser la roca, esa piedra fundamental sobre la que yo edificaré mi iglesia, una, edificada sobre Pedro. Cualquier otra iglesia que se reclame independiente de Pedro no es la iglesia de Jesús. Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o no el Santo Padre, nosotros lo tenemos como principio fundamental puesto por Jesús. Segundo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no terminará, porque es una obra divina, formada por seres humanos, pero que tiene como cabeza a Cristo, como alma al Espíritu Santo, como columna la doctrina sólida. La iglesia de Jesús no morirá. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. En el Antiguo Testamento habla de que al palacio de David tenía acceso el mayordomo porque él tenía las llaves. El dueño del palacio le da las llaves al mayordomo. Él tiene el poder de abrir y tiene el poder de cerrar. Es un cargo de honor. Y le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto a lo mejor no nos es tan fácil de comprender. La Biblia de Jerusalén tiene un texto importantísimo en la nota del capítulo 16, versículo 19, donde enseña qué es atar y qué es desatar. Entonces dice, atar y desatar son dos términos técnicos del lenguaje rabínico que primero se aplicaban al campo disciplinar de la excomunión, a la que se condena, atar, o de la que se absuelve, desatar a alguien, y ulteriormente a las decisiones doctrinales o jurídicas, y esto es lo que me interesa, con el sentido de atar, que quiere decir permitir, o desatar, que quiere decir prohibir. Entonces, Pedro, como mayordomo, tiene las llaves que le permiten ejercer el poder disciplinar de admitir o de excluir, de permitir o de prohibir. Y eso se lo dio Jesús. Ahora me podrán decir, pero es que el Papa es falible y el Papa se equivoca y el Papa de repente tuvo un arrebato. Sí, pero como principio fundamental o que guarda la fe, no, porque Jesús le dio otra palabra. Vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, cuando Jesús sale de su proceso, cuando anuncia que lo va a negar Pedro, le dice, sé quién eres. Y fíjense cómo Jesús no le va a decir Pedro, le va a decir Simón. Tú, ya sé, en tu calidad de Simón, en tu cualidad natural de ser humano, te va a dar miedo, me vas a negar. Pero no te preocupes, Pedro. Y le dice esta palabra. Simón, Simón, Lucas 22, 31. Sábete que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Pero yo, Jesús, el Hijo de Dios, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tu fe. No le dice tu amor, no le dice tu moral, no le dice tu amistad. Tu fe no desfallezca. Y una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Entonces, el Santo Padre, cuando enseña a la Iglesia Universal en materia de fe y de costumbres, no se equivoca, no por virtud propia,
sino por la oración que Jesús hizo en favor de Pedro. Creemos nosotros por la tradición que esa oración que Jesús hizo en favor de Pedro pasa después a sus sucesores, porque Jesús obvio sabía que Pedro iba a morir. Y ahí sustentabilizamos nosotros la infalibilidad del Santo Padre cuando enseña en materia de fe, no en virtud de sus propias cualidades ni de sus conocimientos, sino por la oración que Jesús dirigió al Padre para que la fe de Pedro no desfallezca. Y por último, el texto de Juan 21, el día de la resurrección. Ya Pedro negó a Jesús, ya Jesús murió, ya Jesús resucitó. Se aparece a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades y en el versículo 15 Jesús tiene un gesto divino con Pedro. Pedro no negó creer en Jesús. La negación no fue en el campo de la fe, fue en el campo del amor. Jesús resucitado va a arrancar de labios de Pedro una triple confesión de amor que va a eliminar las negaciones. Y una vez que Pedro ha sido confirmado también en su amor por Jesús, el Señor le dice, te encargo a mi rebaño. Voy a leer Juan 21:15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. Fíjense cómo cuando le hace estos comentarios no le dice Pedro, le dice Simón. ¿Me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús dice, ahora sí, restablecido totalmente Pedro en el amor, te había encargado la fe, apacienta a mis ovejas. Jesús le encomienda su rebaño. Con eso vamos a terminar la primera parte de esta clase de discípulos y apóstoles. Vamos a continuar con este tema en la siguiente clase, que será la número 19, contemplando otros encargos que Jesús da al grupo de los 12, un capítulo muy especial sobre 72 discípulos que también son enviados por Jesús y después una contemplación de cómo estos discípulos y apóstoles continuaron en la iglesia apostólica. Les agradezco mucho su presencia y alabado sea Jesucristo.